estudiantes del primero D. Vamos a continuar con el avance de materia así vía virtual y bueno, la diapositiva presente, ustedes ya la tienen, les envié en el tema número 1 y es a partir de esta diapositiva que vamos a ir avanzando según el avance de materia que tenemos que realizar. Bueno, el ciclo de la contabilidad son los pasos que nosotros tenemos que seguir para elaborar estados financieros. Entonces, como ustedes pueden ver, el primer paso, ¿ya?, es registrar todas las transacciones económicas que ocurran. Estas transacciones económicas se registran en el libro diario, ¿ya? El libro diario nosotros lo tenemos en la página 5 del texto de ejercicios. Una vez que se registra en el libro diario, ¿ya?, estos pasan a ser registrados en los libros mayores, de acuerdo a lo que se ha hecho en el libro diario. Finalmente, en cualquier momento en el que yo necesite estados financieros, necesito preparar una balanza de comprobación. Este es un estado preliminar que se prepara y precisamente es para comprobar si el total de mis sumas me igualan con el total de mi debe y el total de mi haber. Y lo mismo mis saldos, si me igualan el debe con el haber. Una vez que he verificado que eso me iguale, obviamente se preparan los estados financieros. Estos estados financieros me sirven para analizarlos y para interpretarlos. Y obviamente para lo más importante, ¿no?, que es la toma de decisiones de la empresa. Finalmente, los saldos que nosotros tenemos en estos estados financieros pasan a ser los saldos iniciales, ¿no?, de la siguiente gestión. Entonces, este ciclo se repite en la empresa todo el tiempo, ¿no?, anualmente. Entonces, la mayoría de las empresas tienen su ciclo anual. Lo que nosotros vamos a empezar a hacer ahora es registrar el paso 1, es decir, registrar las transacciones en el libro diario. Para eso es muy importante que nosotros conozcamos, ¿no?, las cuentas. ¿Qué son las cuentas? O en esta diapositiva, los elementos de los estados financieros. Son, al igual que hemos visto anteriormente, los tres elementos de la ecuación contable, ¿no? Tenemos el activo, el pasivo y el patrimonio neto. El activo, dice, es un recurso, ¿no?, controlado por la entidad, del que se espera obtener beneficios económicos en el futuro. Es decir, es todo lo que tiene la empresa, pero que nos sirve para obtener beneficios en el futuro. El pasivo son obligaciones de la entidad en el momento en que uno revisa un balance, un estado financiero. Obviamente surgen de hechos pasados. Todos los pasivos tienen una fecha de vencimiento. Por ejemplo, yo tengo un préstamo, ¿no? Es una obligación. Entonces, el banco, por ejemplo, me hace un plan de pagos y me dice cada 10 tiene que pagar su deuda, ¿no? Entonces, sí o sí, tiene una fecha de vencimiento que tiene que ser para ser cancelada y obviamente la entidad tiene que pagar de acuerdo a eso. El patrimonio es la parte residual de los activos una vez deducidos todos sus pasivos. En otras palabras, es lo que han aportado los socios, ¿no?, para que funcione una empresa. Hay un concepto ampliado, ¿ya?, de lo que es la ecuación contable, ¿no? A la anterior ecuación, activo es igual a pasivo más patrimonio,
se le añade los ingresos y los gastos. Los gastos van al lado debe y los ingresos van al haber. ¿Qué son los ingresos? Son los incrementos de los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable. Generalmente un ejemplo de ingresos son las ventas, ¿no? Es lo que más hacemos cuando una empresa vende, ¿no? Para ellos es un ingreso. Los gastos son lo contrario, ¿no? Son los decrementos en los beneficios económicos producidos. Se dan en forma de salidas o disminuciones, ¿no? Generalmente un gasto puede ser, por ejemplo, el pago de la energía eléctrica, el pago del alquiler, ¿no? Que representan los gastos que generalmente tiene una empresa. Bueno, les había dicho que la ecuación contable es activos es igual a pasivo más patrimonio o capital, también es conocido como capital, ¿no? Generalmente todas las empresas, ¿no? Cuando inician, tienen que partir con esta ecuación, ¿no? Entonces, sí, tienen que partir con cuánto, por ejemplo, de capital está aportando el socio, ¿no? Que tiene que ser igual a cuánto de dinero está poniendo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el socio aporta 10.000 bolivianos en plata, eso va a ser el activo, y obviamente el patrimonio va a ser el capital que está colocando ese socio. Generalmente cuando nos referimos a una empresa siempre nos vamos a referir como una tercera persona, es decir, a una empresa que tiene su propio ente jurídico. ¿Qué es el patrimonio? Bueno, el capital son los recursos que se aportan por el lapso de la vida del negocio y asumen plenamente los riesgos, ¿no? Generalmente son los que administran todos los activos y participan en la totalidad de todos los resultados, ¿no? Que son los pasivos. Generalmente aportan recursos por un tiempo predefinido y sin asumir el riesgo del negocio. No administran, ¿no? Entonces, por ejemplo, les había dicho que un préstamo. Entonces, sí, me estoy prestando plata por un tiempo predefinido y obviamente no se asume el riesgo porque pierda o gane, yo tengo que pagar sí o sí esa deuda que estoy teniendo como empresa, ¿no? Entonces, los activos son iguales a los pasivos y a los patrimonios, ¿no? Entonces, generalmente, ya, a esta ecuación la denominamos inversiones al lado de activos y financiamiento al otro lado, ¿no? Pasivos y patrimonio. ¿Qué son las inversiones? Son los recursos de que dispone la empresa. ¿Qué es el financiamiento? Es el origen o la pertenencia de los recursos. Entonces sí vamos a tener siempre dos partes, una parte denominada que son activos y otra parte que se denomina participaciones. Entonces nuestra ecuación siempre va a ser activos es igual a pasivos más capital o patrimonio. Un ejemplo de activos, por ejemplo, podemos decir que es el dinero, la materia prima, los edificios, las maquinarias, los vehículos, los gastos de organización. Un ejemplo de pasivos son los acreedores, es decir, aquellos de los que me presto plata, los proveedores, aquellos de los que compro a crédito, por ejemplo, ¿no? Y un ejemplo de capital pueden ser el capital social directamente, es decir, el aporte de los socios, y las reservas.
Em, Existen muchas normas contables, ¿no?, que me permiten necesariamente en contabilidad cumplirlas, ¿no? Estas normas han sido escritas a nivel nacional, han sido escritas a nivel internacional. Entonces, tenemos los principios de contabilidad generalmente aceptados, que son estos, ¿no? El principal se llama el principio de equidad, que es el postulado básico o es el principio básico que tiene la contabilidad. Y finalmente tenemos estos principios: ente, bienes económicos, moneda de cuenta, empresa en marcha, evaluación al costo, ejercicio de vengado, objetividad, realización, prudencia, uniformidad, materialidad y exposición. Estos principios tienen que leerlos ustedes, ¿no?, en su texto guía, ¿ya? Y cada uno de estos principios nosotros vamos a seguir la aplicación de estos principios al hacer los registros contables. ¿Qué son estos principios? Son posiciones básicas, ¿no?, que se recomienda, y son cursos de acción que nosotros tenemos que seguir en la contabilidad, ¿no? Generalmente estas han sido escritas en base a la experiencia y en base a acuerdos de colegios de contadores a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no?, para proponer los mejores caminos para resolver las situaciones o los problemas contables que se han presentado en empresas, ¿no? Entonces, sí hay normas contables, por ejemplo, que son internacionales, ¿no?, y son estas que están en estas diapositivas. Por ejemplo, tenemos hasta la norma número 14, ¿no? Entonces, estas normas también son para leerlas, pero no nos sirven mucho, ¿no? Sí, si yo me dedico a ser contador, pero tenemos que saber algunos de estos principios. Por el momento les estoy diciendo que van a leer la norma contable 1, ¿no?, que son los principios de contabilidad, que los tenemos en el texto guía, ¿no? Bueno, algo que tenemos que ver también antes de hacer las transacciones, ¿ya?, es lo que es una cuenta. Una cuenta, ¿ya?, les voy a explicar en el texto de ejercicios, ¿ya?, es donde yo registro, ¿no?, y almaceno toda la información referida a un objeto económico. Generalmente ese objeto económico se le tiene que dar un título o una denominación, un nombre, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, yo le puedo dar el nombre de Caja Moneda Nacional. Entonces sí, es el nombre que le estoy dando. Una cuenta también tiene dos partes, ¿no?, el lado izquierdo y el lado derecho, ¿no? Siempre va a tener estas dos partes. Al lado izquierdo se le denomina debe y al lado derecho se le denomina haber. Entonces les había dicho ya en clase, en la clase que habíamos tenido, que siempre la contabilidad es por partida doble, siempre va a tener dos lados, ¿no? Entonces, sí, cuando se registra a este lado también se le dice débito, ¿ya? O cuando se registra a este lado se le dice crédito o acreditación, ¿ya? Entonces, sí o sí, nosotros vamos a tener en cada cuenta esos lados, el debe y el haber. Algo muy importante de las cuentas, ¿ya?, es que las cuentas tienen que tener un código, ¿no? Y cada cuenta tiene que tener un catálogo de cuentas, es decir, un listado, ¿ya?, de códigos con los nombres de las cuentas. Entonces, este plan de cuentas, ¿ya?, es un listado nada más ordenado, codificado, cronológico, que utiliza la empresa, ¿ya?,
para realizar todas las transacciones. Generalmente este listado está ordenado, ¿no? Se ordena por cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos, gastos. Y generalmente, ¿ya? Estas siempre van a tener una codificación. Generalmente los planes de cuentas ya se elaboran. Hay gente que elabora planes de cuentas de acuerdo a lo que una empresa requiera o necesite, ¿no? Nosotros en nuestro texto de ejercicios ya tenemos este plan de cuentas, ¿no? Está en la última parte de nuestro plan de cuentas. Entonces sí tenemos que utilizar ya este plan de cuentas. ¿Cuál es su estructura? Es decir, cómo se codifica. Generalmente este plan de cuentas tiene 5 niveles. Por ejemplo, el primer nivel ya es asignarle un grupo. Entonces ahí sí, por ejemplo, al grupo de los activos se le pone un código, el 1. Al grupo de los pasivos se le pone el código 2. El código del patrimonio se le pone el código 3 y así sucesivamente. El segundo código significa el subgrupo, ¿no? Entonces, si ustedes ven, nosotros estamos clasificando ya. Dentro del activo tenemos una clasificación, por ejemplo, activo corriente y activo no corriente. Entonces ya le estamos poniendo como subtítulos, ¿no? El tercer dígito ya representa como otro subtítulo, ¿ya? Y este subtítulo ya también dispone una nueva clasificación. Y finalmente el código 4 es la cuenta recién, ¿ya? Este código ya tiene 2 dígitos. Entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, el nombre que nosotros le demos, ¿no? A las cuentas. Entonces generalmente utilizamos caja, bancos, cuentas por pagar, capital social, etc. Y finalmente los últimos 3 códigos, ¿no? O 2 códigos, dependiendo de cada plan de cuentas, son los auxiliares. Por ejemplo, ¿no? Yo en el banco puedo tener 3 o 4 cuentas de la empresa. Entonces sí, tengo que ir creando un auxiliar para cada una de estas cuentas. Lo que nosotros hacemos en contabilidad es utilizar hasta el nivel 4, es decir, hasta el nivel de la cuenta, ¿no? Y si ustedes ven, son 5 dígitos, ¿no? Que sumando desde el título hasta el nivel de la cuenta, nosotros vamos a utilizar. Para eso vamos a nuestro texto, ¿no? Y si ustedes ven su texto de ejercicios, ahí tenemos el plan de cuentas. Si ustedes ven, el activo es el código 1 directamente y ahí están todos los activos, ¿no? Luego, un subtítulo es el activo corriente. Dentro del activo corriente tenemos el activo disponible. Y recién, si ustedes se fijan en los códigos, hasta el código 5 es el nombre de la cuenta, ¿no? Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos caja moneda nacional. Y si ustedes ven, hay un auxiliar más que se denomina caja 1, ¿no? Esta caja 1 nosotros ya no la vamos a utilizar porque eso depende ya de cada tipo de empresa ya específicamente. Entonces nosotros sí, al hacer la contabilidad, vamos a utilizar hasta el código 5 del plan de cuentas, ¿no? Y vamos a utilizar estas denominaciones que están en los planes de cuentas. Entonces, para eso, sí, vamos a empezar a hacer los registros del texto de ejercicios. Entonces, en la página 4, ya, nosotros tenemos nuestro primer ejercicio para hacer transacciones. Entonces, todos nos vamos a la página 4, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, qué es el libro diario, ¿no? Dice el libro diario recoge por orden cronológico
todas las operaciones económicas que se van produciendo en una empresa. Entonces, ¿cuál es el libro diario? ¿No? Nosotros podemos ver en esta parte de abajo, en la página 4, ¿no? El registro, perdón, creo que es la página 5. Sí, es la página 5, ¿no? ¿Cómo es un libro diario? Lo primero que tiene, ¿ya? Si vemos, es la fecha, ¿no? Entonces, generalmente, siempre nuestras transacciones van a estar en orden cronológico. Después tiene un detalle, ¿ya? Después tiene la columna debe, ¿ya? Y la columna haber. Y sus sinónimos son débitos o créditos también, ¿no? Siempre va a estar numerado, prenumerado, ¿no? Siempre vamos a empezar de el libro diario 1, el 2, el 3 y así sucesivamente hasta que terminemos de registrar las transacciones de una gestión, ¿no? Y también tiene una parte descriptiva, es decir, de la explicación, ¿no? Resumen de por qué se ha hecho esa transacción. A esa parte en contabilidad se le denomina glosa, ¿no? A la explicación descriptiva. Entonces, algo muy importante que vamos a ir haciendo son las transacciones, ¿ya? Entonces, vamos a ir nosotros registrando. Para eso les voy a pedir que vayan leyendo el ejercicio número 5, ¿no? Y en este ejercicio, obviamente hay que leer todo lo que dice el ejercicio, es decir, cómo vamos a registrar. Algo muy importante para registrar en Bolivia son los impuestos, ¿ya? Para eso les he puesto en la página web, ¿ya? Los dos impuestos que son más importantes, ¿ya? Y que se registran y vamos a utilizar nosotros los conceptos. Por lo tanto, tienen que ver esos videos que son de impuestos internos de Bolivia, de qué es el IVA, ¿ya? Y qué es el IT, el impuesto a las transacciones. Entonces, estos dos impuestos nosotros mensualmente tenemos que pagarlos y tenemos que calcularlos y tenemos que saber cómo se calculan y cómo se pagan. Es por eso que ya les he subido 2 videos que son de la página web de impuestos para que ustedes puedan ver cuál es el porcentaje y cómo se calculan los impuestos. Bueno, hasta aquí quería explicarles en este pequeño video de esta diapositiva y de esta pequeña explicación, ¿no? Para de aquí a 2 días vamos a empezar a hacer estas transacciones, ¿ya? Y estos registros, por lo que ustedes tienen que seguir el siguiente video, ya que el siguiente ejercicio de cómo hacer los registros, ustedes lo van a hacer solos. Estamos empezando, ¿ya? Este ejercicio con una empresa de servicios. Es una empresa que solamente está vendiendo servicios, ¿ya? Es la más fácil de las contabilidades. Más adelante vamos a hacer ya la contabilidad de una empresa comercial, es decir, una empresa que compra y vende. Y más después, ¿no? El siguiente año ustedes ya van a hacer, ¿ya? De empresas que transforman, es decir, que fabrican, ¿no? Pero en esta primera parte solamente vamos a hacer de este tipo de empresas. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes y nos vemos para hacer los registros de las transacciones. Voy a subir un video explicándoles cómo vamos a hacer estos registros y ustedes tienen que hacerlo en su texto de ejercicios. Muchísimas gracias. Hasta luego.